Muy buenas tardes, les agradecemos la conexión a todos ustedes esta tarde y les damos la bienvenida a este seminario virtual, Diagnósticos y Propuestas para la Reactivación del Mercado Laboral. Mi nombre es Ignacio Larrazábal, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Este seminario ha sido organizado por el Centro de Políticas Públicas en conjunto con el Instituto de Economía de nuestra universidad. Y esta presentación que vamos a ver hoy día y conversación está enmarcado dentro de un trabajo que un grupo amplio de académicos e investigadores de nuestra universidad ha estado apoyando, asesorando y haciendo propuestas al Ministerio de Hacienda en términos de medidas para reactivar la actividad económica y el empleo, una vez que la crisis del COVID esté medianamente controlada. Les cuento que este seminario estará disponible desde mañana, junto con las presentaciones de los expositores en el sitio web políticaspublicas.uc.cl. Antes de comenzar, quería darles un par de sugerencias para hacer más óptimo este encuentro. Todos ustedes, los participantes, tienen por el momento silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los invito a ocupar el chat que se encuentra en la parte inferior ahí de su pantalla, y sugerimos seleccionar la opción hacer preguntas a todos los panelistas y asistentes para que todos puedan leerlo. Muchas veces a través de este chat se genera un intercambio interesante entre los asistentes. Y también para una mejor visualización de las presentaciones pueden hacer un clic sobre la persona que está hablando y desplazarla a lo largo de la pantalla para ver mejor el PowerPoint o la presentación cuando se utilice. Ahora sí, quiero dar más formalmente el inicio al seminario. Agradecemos el interés de todos ustedes que se han conectado. Quiero dar las excusas de la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, quien estaba confirmada como panelista, pero tuvo un cambio de último minuto por su agenda y no pudo asistir. Pero quiero saludar en su representación y con mucho cariño y agradeciendo el aviso muy repentino al subsecretario del Trabajo, don Fernando Arad, que nos acompañará en los comentarios. Fernando es abogado, diplomado en Derecho del Trabajo, magíster en Derecho, convención en Derecho de la Empresa, y ha sido profesor durante más de 12 años en nuestra Universidad Católica y es miembro de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo. También queremos saludar a la senadora Carolina Goich, senadora por la región de Magallanes y la Antártica chilena por el periodo 2014-2022. Ella es integrante de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidió esta comisión durante el año 2018 y 2019. Ella es trabajadora social de profesión, fue secretaria regional ministerial de planificación en la región de Magallanes y fue también previamente diputada por esa misma región por 2 periodos consecutivos. Así que muchas gracias, senadora, por acompañarnos esta mañana. Y finalmente quiero presentarles a quien le voy a dar la palabra inmediatamente, que es el profesor Francisco Gallego. Francisco es profesor asociado del Instituto de Economía e investigador afiliado y director científico de la Oficina para América Latina y el Caribe de JPAL. Francisco es ingeniero comercial, magíster en economía de esta universidad y doctorado en economía del MIT. En el pasado, Francisco fue profesor visitante de la Universidad de Princeton y es miembro del comité permanente de la Econometric Society para América Latina. Entonces, la idea de este seminario es que vamos a hacer una presentación por parte de Francisco de unos 20 minutos y después vamos a tener los comentarios del subsecretario por 10 minutos y de la senadora por otros 10 minutos, y entre medio vamos a estar recibiendo sus comentarios a través del chat. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Entonces, dejo con ustedes al profesor Francisco Gallego. Francisco, te escuchamos. Estoy compartiendo la pantalla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Ignacio. Muchas gracias a la senadora Goich y al subsecretario Arap por estar en esta conversación. Entonces, lo que queríamos hacer, yo representando un grupo de personas del Centro de Políticas Públicas, de la Escuela de Administración, del Instituto de Economía y de JPAL, de la Oficina de América Latina, conversar un poco sobre un diagnóstico y algunas propuestas para la reactivación del mundo del trabajo en Chile. Esto se resume básicamente en 2 documentos que están disponibles en la página web del Centro de Políticas Públicas, uno que ya han sido discutidos, de hecho, en webinar previos en
en esta misma sede, no sé cómo se llamará, así virtual, ¿no? Uno respecto de ocupaciones más expuestas y los costos asociados a la prevención en los lugares del trabajo, y el que vamos a discutir hoy día. En términos de contexto y motivación, esto, como decía Ignacio, corresponde al trabajo de un grupo de personas que desde marzo fuimos invitadas ad honorem por el ministro de Hacienda a trabajar en un diagnóstico respecto del mundo del trabajo y los desafíos que se iban a plantear en ese momento, que ya pensábamos, ¿no es cierto?, que iba a ser muy importante, revisar evidencia disponible y recomendar políticas. Y es importante, creo, en este foro un poco enfatizar que el rol nuestro como académicas y académicos es complementar y no sustituir la deliberación política, ¿no es cierto? Y lo que nosotros pretendemos hacer es entregar alguna información que creemos que puede ser útil para organizar la discusión y para dar algunas avenidas de avance. Yo creo que a varios nos gusta en este tiempo de tanta incertidumbre y al mismo tiempo de tanta gente que a veces cree que sabe lo que hay que hacer completamente, ¿no? Tomar una cita de los últimos premios Nobel de Economía, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, vinculados muy fuertemente a varias personas del Instituto de Economía de la universidad, que dice la diferencia entre otras personas y nosotros es que creen que saben qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Nosotros estamos tratando de aprender. Y yo creo que ese es un poco el espíritu de estas propuestas y la idea es generar una conversación en un debate de políticas públicas que creemos que es importante. Entonces, en particular hoy día nos vamos a centrar en este trabajo que participó Fernando Coloma, Ignacio, Alex Janiak, Jan Lafortune, Claudia Martínez, Paula Pedro, Tomás Rau, José Tesada, Eduardo Trimachi y yo, y con el apoyo de Elisa Piña e Ignacio Casilla. Y entonces, en primer lugar, como en términos de contexto, nosotros creemos que es importante hacer notar y destacar que la pandemia ha generado una crisis económica de una magnitud distinta en términos cuantitativos, ¿no es cierto? Hemos visto las cifras que han salido hoy del Banco Central, con una caída comparable a la crisis del 82, pero también cualitativamente distinta. ¿Por qué cualitativamente distinta? Porque es una situación con un alto grado de incertidumbre hasta el momento en que no se disponga de una vacuna o un tratamiento de modo masivo. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a estar viviendo emergencias sanitarias como la que vive buena parte del país ahora, con cuarentenas, ¿no es cierto?, con limitaciones muy fuertes a la circulación, y muy bien, ¿no es cierto?, para tratar de protegernos del contagio, pero al mismo tiempo con una crisis paralela que implica efectos sustantivos en la creación y en la destrucción de empleo y negocios, y como hemos visto, ¿no es cierto?, en muchos sectores de la economía que están congelados o semicongelados. También es importante destacar que, por lo mismo que hablábamos antes, ¿no es cierto?, hay costos de funcionamiento en este periodo intermedio entre que la economía se está abriendo un poco y llegamos a una solución con vacuna, con un tratamiento para una parte importante de la población, en que para que funcione para que funcionen los empleos, ¿no es cierto?, y muchas ocupaciones, va a haber costos importantes asociados a los protocolos, asociados a medidas de seguridad, asociados a la tranquilidad que quieren tener las personas para poder ir a comprar y demandar, ¿no es cierto? Y eso es importante y lo destacamos en un trabajo anterior. También destacar muy fuertemente la heterogeneidad que vamos a observar en el mundo del trabajo. Esto es algo que ya existe, ¿no es cierto? El mundo del trabajo en Chile en particular no es un mundo homogéneo, hay sectores formales, informales, hay empresas grandes, pequeñas, hay distintos tipos de trabajo con mayor o menor capacitación, y en particular en términos de esta crisis también hay mucha heterogeneidad. Entonces, yo quería mostrarles un resultado del trabajo previo que hicimos, ¿no es cierto?, con otra gente, donde cuantificamos 4 dimensiones que son importantes a tener en cuenta. En primer lugar, ocupaciones que operan en un contexto de proximidad física importante, ¿ya? Y ahí documentamos que del orden del 46% de las personas ocupadas se desempeñan en trabajos que tienen proximidad física, por lo tanto que son relevantes los protocolos, ¿no es cierto?, y medidas restrictivas. Hay del orden de un 13% que operan en ocupaciones o sectores, ¿no es cierto?, donde hay exposición muy importante a infecciones o enfermedades. Al mismo tiempo, 2 desafíos que ya venían dando vuelta, ¿no es cierto?, donde ha habido legislación en el caso del teletrabajo, y el desafío importante y que se hacen más relevantes en los tiempos de la pandemia y los desafíos que enfrentamos es la automatización y el teletrabajo. Por el lado de la automatización, del orden del 54% de las personas ocupadas en Chile están en trabajos, ¿no es cierto?, que tienen alguna posibilidad de automatizar. Y esto es importante, como discutiremos en un segundo, y al mismo tiempo en torno a un cuarto de los trabajos
y ocupaciones de la economía, ¿no es cierto?, son trabajos que son teletrabajables, por lo tanto que se pueden realizar en un contexto de distancia física. Esto también tiene mucha heterogeneidad por sectores. No quiero detenerme en esta figura, ya ha sido presentada en webinar previos, pero uno observa, por ejemplo, si miran en el gráfico de la izquierda y consideramos el número el porcentaje de personas, ¿no es cierto?, de distintos sectores o el total de ocupados que están en actividades de proximidad física, y ustedes pueden ver sectores como importantes en la economía, ¿no es cierto?, como construcción, hoteles, restaurantes, comercio, servicios sociales, algunas actividades primarias como pesca, ¿no es cierto?, que son actividades que operan en un contexto de mucha proximidad física. Eso obviamente plantea limitaciones, ¿no es cierto?, al tipo de reactivación del mundo del trabajo que observemos, porque cuando uno mira en el gráfico de la derecha, varias de estas ocupaciones no son ocupaciones que tienen la opción de realizar teletrabajo, por lo tanto están afectadas, ¿no es cierto?, muy fuertemente por estos protocolos, ¿ya? ¿Qué implicancias tiene esto? La implicancia que tiene es que la recuperación de hoy no será como la de una crisis macroeconómica típica, de hecho como la de la crisis del 82, ¿ya? Sino que implica de alguna manera medidas distintas, implica convivir por muy buenas razones con protocolo y medidas de seguridad, ¿ya? Hay ciertas situaciones críticas que tienen que ser consideradas, que discutiremos más adelante, y también no podemos perder de vista que hay un desarrollo que ya se ha observado en distintos lugares del mundo, donde existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se automaticen ocupaciones, ¿ya? Y en este contexto eso pasa a ser muy importante, porque de alguna manera, y por ponerlo de modo burdo, las máquinas o los robots no necesitan protocolos, ¿no? No necesitan máscaras, no necesitan medidas de protección personal. Entonces, cuando uno no se hace cargo de esto, puede de alguna manera tener una situación en la que la tendencia a la automatización que podíamos haber visto previamente se exacerba en este periodo. Todo esto junto implica, como hemos visto en muchos países, que la magnitud de los recursos requeridos para funcionar en la transición van a ser considerables y muy heterogéneos. Y una implicancia muy importante nosotros queremos de transmitir, antes de entrar al detalle de las propuestas o las áreas de trabajo más que propuestas, es que probablemente vamos a estar en un mundo en que se requiere una diversidad de instrumentos, ¿ya? No hay una bala de plata, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay diferentes poblaciones, porque hay diferentes objetivos y porque probablemente hay diferentes momentos. Es distinto una economía que empieza a funcionar en algunas regiones, como la que estamos viendo ahora en Chile, ¿no es cierto?, que una economía que eventualmente está teniendo un rebrote, como la economía de Australia, y discutiremos más adelante, ¿ya? Y todo esto en un contexto de mucha incertidumbre. Entonces, en este mundo nosotros, después de trabajar varios meses, ¿no es cierto?, revisar la evidencia empírica rigurosa, decidimos decir cosas en 4 áreas: en subsidios al empleo, en fomento al microemprendimiento, en empleos de emergencia y en toda el área relacionada a la capacitación y la actualización del capital humano. Y la aproximación general, que yo no tendré mucho tiempo para discutir, lamentablemente por temas de tiempo, es vincular evidencia empírica rigurosa respecto de los efectos de estos programas, que está discutido en detalle en el documento y lo invitamos a que lo revisen, y también una conversación que tendré hacia el final de coordinación entre estas distintas políticas. Entonces déjenme partir con algo que se ha discutido muy fuertemente, está entre las propuestas del gobierno, que es los subsidios al empleo. O sea, en el fondo, cómo favorecer que se mantengan relaciones laborales que existen ahora, ¿no es cierto?, y que se fomenten la mantención de esas relaciones, ¿no es cierto?, en un contexto muy difícil, y se apoye la creación de nuevos puestos de trabajo en un contexto de muchísimo desempleo y fundamentalmente más que desempleo, baja la creación, ¿no es cierto?, de empleo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos 3 líneas centrales en esto. En primer lugar, nosotros creemos que es importante reforzar la actual ley de protección del empleo, extendiéndolo en su duración, evitando de esta manera una mayor destrucción de puestos de trabajo. En segundo lugar, echar a andar algún nuevo subsidio al empleo que promueva la mantención y la creación de nuevos empleos. Y aquí es importante destacar, y voy a ir en un segundo, de lo que sabemos de la evidencia internacional, es que los subsidios del empleo que funcionan bien son subsidios de orden de magnitud importante, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, planteamos un esquema muy simple que puede ser un subsidio del orden del 40% del empleo. Voy a discutir más adelante los detalles sobre esto, usando la evidencia internacional, con una duración máxima de 6 meses y con un tope por trabajadora o trabajador del orden de 240.000 pesos. Nosotros creemos que con un apoyo de esa magnitud a empleos se puede asegurar una creación
Menos que eso probablemente hace complicado, ¿no es cierto?, en términos de ayudar efectivamente a hacer cargo de los protocolos, los costos que eso implica, ¿no es cierto?, y favorecer la creación. Hay una discusión respecto a si hacer esto universal o enfocado en distintos grupos de personas, ¿no es cierto? No hay una respuesta obvia. Lo universal es más simple, probablemente es políticamente más viable. Lo enfocado, por otra parte, ayuda a evitar, ¿no es cierto?, situaciones en las cuales no se aprovechen de buena manera los subsidios. ¿Por qué? Porque son empresas que de todas maneras iban a tener puestos de trabajo. Y en segundo lugar, en un contexto donde puede haber restricciones financieras importantes, también puede tener beneficios en términos de focalización. Y quiero ir hacia adelante mirando la evidencia internacional. En tercer lugar, fortalecer algunos subsidios existentes, como el subsidio al empleo joven y bono al trabajo de la mujer, que benefician ciertos grupos específicos, ¿no es cierto?, también con algunas propuestas en términos de aumentar sus magnitudes, etc. Y es clave coordinar estos instrumentos. O sea, aquí hay tres líneas: una línea de protección a los empleos, ¿no es cierto?, que están suspendidos temporalmente, una línea que trata de apoyar a la mantención y a la creación de nuevos empleos, y otra línea que trata de enfocarse en grupos específicos. Y déjenme detenerme acá un poco en la evidencia internacional, ¿ya? Y esto es algo que no está, de hecho, discutido en detalle en el documento, pero que creemos que es importante presentarlo, ¿ya? Que es tomar algunos ejemplos. Y aquí nosotros decidimos elegir tres ejemplos, que son Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Y esto es interesante cuando uno se mete en varias dimensiones de estos programas. Por ejemplo, el JobKeeper Payment Program de Australia está orientado básicamente a la retención y a la recontratación, y no es un subsidio universal, sino que es un subsidio que se enfoca en empresas que tienen caídas de algún porcentaje de ventas, ¿ya? Y donde si es 15, 30 o 50%, depende si es una ONG, una empresa privada, si una empresa grande o una empresa pequeña, ¿ya? Y este es un subsidio que todavía está operando, hecho en Australia, y se hace un pago fijo por semana por persona de un orden de magnitud importante. Y la duración es 6 meses, de hecho vence ahora el 27 de septiembre, partió en marzo, hacia fines de marzo, y hay una discusión respecto de extenderlo, donde la idea aparentemente es extenderlo. Canadá, parecido, en otro continente, ¿no es cierto? Una economía parecida a la de Australia, pero no igual, en otro contexto, con otro contexto sanitario por lo demás. También tiene un subsidio que nuevamente va a la retención y a la recontratación, y similarmente a Australia y a Nueva Zelanda, como lo vamos a ver en un segundo, también se enfoca en empresas que han tenido una caída sustantiva de ventas del orden del 30%. ¿Ya? El subsidio es del orden del 75% del salario, con un tope por salario semanal, y la duración inicial fue 12 semanas. En mayo se extendió por 3 meses más, 12 semanas adicionales, se cambió el requisito de caída de venta, y se permitió que las empresas que tenían caídas de menos de 30% recibieran beneficios proporcionales. O sea, si una empresa tiene una caída del 10%, recibe un tercio, entre comillas, de los beneficios de las empresas que tienen una caída del 30%. Nueva Zelanda también tiene un esquema muy interesante. Yo creo que es interesante también en términos de lo que estamos partiendo en Chile ahora, en este periodo de transición que hablaba antes, cómo hacerlo. Nuevamente, subsidio a la retención y recontratación para empresas con venta del orden del 30%, pago fijo por semana, diferenciado si es full-time o part-time, nuevamente cubriendo 12 semanas. Después de las 12 semanas viene otro esquema, que es el Wage Subsidy Extension, que cubre 2 meses adicionales para empresas con una caída del 40%. O sea, se fijan que de alguna manera es un conjunto de batería de instrumentos, ¿no es cierto?, que en este caso está enfocado en algún grupo de empresas, que tiene subsidios importantes y que va de alguna manera avanzando. Más aún, en el reciente rebrote de Nueva Zelanda, perdón, que creo que conocemos todos, ¿no? Hay un nuevo programa que, dado el rebrote y las situaciones de emergencia sanitaria, tiene un programa, ahí está el nombre puesto en la pantalla, ustedes lo pueden ver, que dura 2 semanas adicionales. Entonces, en cierto sentido, nosotros creemos que estas experiencias que están acá recogen de alguna manera mensajes centrales respecto de cómo hacer subsidio al empleo. Son subsidios sustantivos que duran un tiempo. Acá hay experiencias de países que se enfocaron no con criterios necesariamente sectoriales, ¿no es cierto?, definidos ex ante, o incluso de tamaño de firma en algunos casos, sino que básicamente identificando empresas que han bajado su actividad económica de modo importante. Y a esas empresas son las que se va a apoyar, y nos parece que eso es interesante. Segunda línea, y ahora voy a hablar un poco más rápido de las otras líneas por temas de tiempo, es fomentar el microemprendimiento. Esto es algo que es muy importante en Chile. Chile es distinto que Australia, Nueva Zelanda, Canadá, por el porcentaje de las personas que operan como autoempleadas, ¿no es cierto?, y además que operan en el sector informal, muchas de ellas.
Y aquí hay programas que ya existen en Chile que creemos que se pueden potenciar, como el programa Yo Emprendo Semilla, que tiene una evaluación rigurosa implementada por mi colega Claudia Martínez, con sus coautores. Y ahí hay una línea interesante, que es una línea que mezcla capacitación, ¿no es cierto?, con entrega de recursos para que la gente pueda emprender, emprendedores pequeños, con muy buenas evaluaciones empíricas, ¿no es cierto?, muy rigurosas. Segundo lugar, todas las líneas de reapertura segura, ¿ya? Acá hay una cosa que nosotros documentamos en el trabajo anterior, que los protocolos de seguridad probablemente son costosos y son más costosos todavía para las empresas pequeñas, ¿ya? Y aquí hay líneas interesantes que se han implementado en otros países, como un bono que existe en Irlanda a las pequeñas y medianas empresas, que está enfocado básicamente en que puedan adquirir, ¿no es cierto?, los insumos, los productos que necesiten para operar de modo seguro, y está enfocado, como decía antes, en las pequeñas empresas. Tercera línea, que ha sido un surgimiento importante, ¿no es cierto?, en el tiempo de pandemia y se ha observado de modo informal, es facilitar el acceso a mercados ofreciendo financiamiento para la creación de marketplaces, ¿no es cierto?, para empresas pequeñas y medianas. Y esto es muy importante porque de alguna manera, como hemos visto en este contexto de pandemia, se ha producido un cambio significativo en el modo como se entregan y se venden los productos. Empresas grandes ya existen y operan en este sector, ¿no es cierto? Pero las empresas más pequeñas y microemprendimientos probablemente requieren apoyo, muy centrado en las municipalidades, ¿no es cierto? En ONGs, en cooperación. Esa es la segunda línea. Llevas 16 minutos, Ya, Francisco. perfecto, sí, muy bien, muchas gracias, Ignacio. Tercera línea, empleos de emergencia, ¿ya? Esto es como importante porque probablemente, y nosotros ya hay una discusión que yo creo que es importante tenerla sobre esta. Si uno revisa la experiencia internacional, los empleos de emergencia, que son básicamente algún tipo de provisión de empleo financiado por el sector público para personas de baja calificación, ¿ya? Existen en muchos países con evidencia variada, y nosotros creemos que aquí hay un espacio para trabajar en esta línea, en proyectos enfocados, ¿no es cierto?, en personas de baja calificación, en obras intensivas en mano de obra, y con un mejor manejo de la pandemia, que de alguna manera puedan ayudar, ¿no es cierto?, a manejar bien la pandemia. Esto se puede descentralizar, puede ser gestionado por las municipalidades o por actores privados, ONG, el sector privado. Esto ayuda, una de las críticas más importantes, que es importante decirla, ¿no es cierto?, a este tipo de programas, que a veces se convierten en programas no de emergencia, sino que permanentes, y esa es la experiencia, de hecho, con algunos programas en Chile. Sin embargo, tal como en el caso de los subsidios a la creación de empleo, los subsidios de la creación de empleo también tienen buenos y malos ejemplos. Entonces, la invitación que nosotros hacemos es ir a buscar los buenos ejemplos internacionales, no los malos programas que podemos tener localmente, ¿no? Sino que los buenos ejemplos internacionales. Y aquí listamos algunos ejemplos de crisis anteriores, donde se han generado programas que tienen evidencia empírica, que lo apoyan en términos de los impactos y que han sido manejados relativamente bien y ayudan, ¿no es cierto?, a situaciones de desempleo en Grecia, Latvia y Sudáfrica, y también algunos programas incipientes en Filipinas e Indonesia y otros países. Entonces, en cierto sentido, nosotros creemos que es importante destacar que, dada la magnitud de la crisis, no es obvio que nosotros podamos, con un programa de obras públicas y un programa de creación de empleo, recuperar todos los empleos existentes. Entonces, es probable que hay un grupo de personas, especialmente aquellas menos calificadas, que son las que ya estamos viendo en Chile, las más golpeadas por la crisis, más en el sector informal, etcétera, ¿no es cierto?, donde no van a llegar tan fácil los subsidios de capacitación, van a requerir algún tipo de apoyo. Y los empleos de emergencia bien diseñados, con una escala adecuada, ¿no es cierto?, bien focalizados, abren una oportunidad para que esas personas tengan un trabajo, puedan recibir un ingreso digno con ello, y además puedan ayudar, ¿no es cierto?, a la realización de obras que son importantes en la pandemia y más allá de ella. Y finalmente, una última área que nos parece importante también en un contexto nuevamente donde es probable que haya una caída, ¿no es cierto?, en las oportunidades de empleo para muchas personas, tiene que ver con la capacitación y la actualización del capital humano, ¿ya? Y aquí uno podría ir a una discusión más amplia que tiene que ver con la reforma del sistema actual vía CENSE, y nosotros de hecho planteamos, ¿no es cierto?, que para un grupo de la población probablemente es un momento adecuado para moverse a un sistema en que esté más definido por quién es el beneficiario que por la empresa, ¿ya? Y que uno, si toma, de hecho, esto nosotros aquí no estamos inventando la rueda de nuevo, ¿eh? Porque estas son cosas que ya llevan años, la Comisión Meller, hace cuánto, 15 años atrás, la Comisión Larrañaga hace 10 o 8 años atrás, hace un par de años la Comisión Nacional de Productividad, han hecho propuestas en esta línea, que son propuestas de alguna manera de dar
apoyo a las personas para que se puedan ir reconvirtiendo. Donde una parte de eso puede ser vía capacitación vía Sense, pero también puede ser actualización de estudios, ir a trabajar, perdón, a estudiar, ¿no es cierto?, a centros de formación técnica, etc. Segunda línea, que es bastante obvia, es adaptar los cursos al contexto actual. Y ahí quería rescatar un programa bien exitoso y bien masivo en Indonesia, que lo mencionamos acá abajo, el Kartu Prakerja, que básicamente son bonos para personas desempleadas para que se capaciten o recapaciten. Esto se puede en el contexto chileno ir acompañado, ¿no es cierto?, del seguro de cesantía, ¿ya? Y de hecho, recientemente se ha extendido este programa a programa de seguridad orientado a personas que trabajan en el sector transporte. Entonces ahí tenemos 4 áreas. Subsidio al empleo, ¿no es cierto? Fomento al microemprendimiento, que también crea empleo, que es importante, que es una reconversión que necesitamos. Empleos de emergencia, que nos pueden ayudar en contextos en los cuales no somos capaces de recuperar los niveles de empleo hasta 2 o 3 años más, ¿no es cierto? Y finalmente un área de capacitación, que es especialmente interesante en un contexto en el cual puede que haya personas que no tengan empleo o que necesiten reconvertirse hacia nuevas ocupaciones o nuevos trabajos. Para concluir, el mensaje que queremos dar es de alguna manera decir, mira, es un contexto difícil y eso es importante. Tenemos que, ya nos ha pasado con otras políticas en este contexto, tenemos que sacarnos la cabeza de la caja, ¿no es cierto? Y pensar que los instrumentos convencionales probablemente no nos van a alcanzar, por lo tanto necesitamos instrumentos diversos que ataquen a diferentes poblaciones y que sean eventualmente diferentes en distintos momentos. Vemos la experiencia de Australia nuevamente, que es interesante. Segunda línea, que es algo que también hay que trabajarlo, es la coordinación de instrumentos y en un contexto de transferencia a la población, ¿no? De un ingreso familiar de emergencia en este periodo, en el cual eventualmente cuando la economía se está reabriendo podemos ir a complementar ese ingreso o sustituir en parte, ¿no es cierto?, con ingresos del sector formal o con personas que se estén capacitando. De nuevo, aquí nosotros no estamos inventando la rueda, esta es una propuesta que viene, de hecho, desde la Comisión Meller de hace muchos años atrás, que es integrar en cierto sentido, ¿no es cierto?, las políticas de protección social con las políticas del trabajo. Y casi para terminar, para que Ignacio, no lo estoy ni siquiera queriendo mirar allá en la pantallita que está, que acá se juega todo en los detalles, ¿ya? Entonces, si uno se puede quedar con los titulares de lo que hemos dicho, sí, mira, capacitación, subsidio al empleo, microemprendimiento o empleos de emergencia, pero hay tantos programas buenos en esas 4 líneas como programas malos. De hecho, hay menos programas buenos que malos. Entonces, es importante que en el momento de diseñar las políticas públicas, tomemos, ¿no es cierto?, ojalá la evidencia empírica que nos ayude a identificar programas y los detalles que sí funcionan o no funcionan. Eso. Muchas gracias. Como decía Ignacio, está disponible. Acá está el link al documento. Está mi correo también disponible para contestar preguntas y esperando los comentarios de la senadora, del subsecretario y los que puedan surgir de las personas que están asistiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, muy interesante. Han llegado varias preguntas bien interesantes, pero antes queremos escuchar los comentarios. Vamos a partir con los comentarios del subsecretario Fernando Arap y después le damos la palabra a la senadora Carolina Goich. Subsecretario, lo escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Ignacio, gracias, Francisco, por la exposición. La verdad es que realmente muy, muy buena. Saludar también a la senadora Carolina Goich, con quien trabajamos ahí semana a semana en la Comisión de Trabajo del Senado. La verdad es que, primero que todo, agradecer la presentación de Francisco. La verdad es que las líneas, las minutas que se han ido planteando, creo que van también bastante en línea con cómo estamos nosotros desde el Ministerio avisorando lo que tiene que venir en materia de políticas públicas. Yo comparto en primer lugar, aquí no hay balas de plata. Esto tiene que ser un conjunto integral de políticas públicas que nos permitan ir llegando al universo de personas a las cuales queremos beneficiar. Francisco decía en su presentación varias leyes que hoy día están vigentes o que se están discutiendo o que se tienen que discutir. En primer lugar, hablaba del teletrabajo. Sin duda que el teletrabajo llegó a nuestro país para quedarse. Con la senadora estuvimos ahí en el mes de marzo despachando lo que es la ley. Yo creo que en esto creo que hay que recalcar el punto. Esta no es una ley que se haya hecho a propósito de la pandemia. La ley de teletrabajo se venía discutiendo hace bastante tiempo en el Congreso. Y sin duda hoy día la ley de teletrabajo ha sido una ayuda con las virtudes y los defectos que tiene trabajar en pandemia. Hoy día teletrabajar en pandemia es complejo, pero trabajar en pandemia también es complejo. Tenemos a los niños en la casa, ¿cierto? Hubo una transición muy abrupta desde las empresas a los hogares, tuvimos poca capacitación y por lo tanto eso obviamente es parte de lo que tenemos que ir
aprendiendo culturalmente a ir avanzando. Sin duda, post pandemia, el teletrabajo nos va a mostrar su mejor cara. Es un tipo de empleo moderno porque aprovecha esto que estamos usando nosotros ahora, que son las nuevas tecnologías, y las pone al servicio de las personas para mejorar la calidad de vida. Es un tipo de empleo inclusivo porque permite que sectores que tradicionalmente están fuera o más relegados del mundo del trabajo puedan incorporarse a él. Estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en mujeres, estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en personas de regiones, que muchas veces, yo soy de región y muchas veces uno ve cómo las personas de regiones tienen que o ir de sus comunas a sus capitales regionales o venirse a Santiago para postular a determinados empleos que a lo mejor hoy día, gracias al teletrabajo, van a poder tener la opción de acceder a ellos. Y además un tipo de empleo sustentable, amigable con el medio ambiente, amigable con la naturaleza, nos ayuda a descontaminar y a descongestionar las ciudades, y en tiempos de COVID, sin duda también es una tremenda herramienta de prevención, ¿cierto?, para evitar los contagios. Por lo tanto, una de las cosas que planteaba Francisco y que evidentemente hay que seguir reforzando es la ley de teletrabajo que ya tenemos vigente. En segundo lugar, Francisco planteaba la ley de protección del empleo. Hoy día, según el último reporte de la Superintendencia de Pensiones actualizado hasta la semana pasada, tenemos 116.000 empresas que han utilizado la ley de protección del empleo. En su gran mayoría, MIPYMES, y esto creo que es importante destacarlo. El 98% de las 116.000 empresas acogidas a pacto suspensión son MIPYMES. Y si uno hace un zoom incluso mayor, se da cuenta que el 77% son microempresas, es decir, empresas de menos de 10 trabajadores. Y el 95% son MIPE, es decir, la suma de micro y pequeña. Por lo tanto, efectivamente, hoy día la Ley de Protección del Empleo ha sido un respiro, no solo para más de 700.000 trabajadores, 710.000 trabajadores que hoy día están acogidos, que no han perdido su fuente laboral, sino que también para muchísimas empresas, principalmente pequeñas y microempresas, que han visto un respiro, obviamente, en estos tiempos tan complejos. Como les decía, tenemos 710.000 trabajadores suspendidos, que significa que la relación laboral sigue vigente, que siguen recibiendo un ingreso de cargo del seguro de cesantía, siguen generando antigüedad, siguen generando derecho a vacaciones, y evidentemente la principal preocupación que tenemos es que terminado este periodo de suspensión no vean perdido su contrato de trabajo, sino que se les pueda mantener, y eso se va a relacionar con algo que voy a señalar en unos momentos más. Además, tenemos alrededor de 42.000 trabajadores ya con pactos de reducción. Hoy día se está discutiendo en el Congreso, ya se aprobó por el Senado la semana pasada, hoy día se ve en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se aprobó ayer en la Comisión de Trabajo y esperamos que sea ley, ojalá, esta semana, un proyecto que viene a mejorar el seguro de cesantía en algunos de los términos que Francisco señalaba en su presentación. En primer lugar, mejorar las tasas de reemplazo. Queremos que no siga decayendo el monto del giro que cada trabajador recibe. Hoy día el trabajador recibe en su primer giro un 70% de su remuneración, luego un 55%, el tercer mes un 45%, y así va bajando de manera progresiva y decreciente hasta llegar a un 30%. Queremos que aquellos se estabilicen en un 55%. En segundo lugar, Francisco decía, ampliar el universo de personas que pueden acceder a estos beneficios. Estamos bajando y flexibilizando los requisitos de acceso al seguro de cesantía. Hoy día una persona desempleada, y tenemos prácticamente 2 millones de personas que han perdido su trabajo el último año, requiere ciertos requisitos para poder acceder al seguro de cesantía. 12 cotizaciones, 24 meses para los contratos indefinidos, 6 cotizaciones, 24 meses para los contratos a plazo fijo por obra o faena. Queremos homologar estos requisitos, los requisitos de la Ley de Protección del Empleo, de manera que sean 3 cotizaciones continuas durante el último periodo o 6 cotizaciones continuas, discontinuas para poder acceder. Con esto vamos a tener una masa muy importante de personas desempleadas que van a poder acceder al seguro de cesantía. Y el tercer universo de personas que también se ve beneficiadas son aquellos que, teniendo fondos en su cuenta individual de cesantía, no tienen las cotizaciones. También este universo de personas va a poder cobrar su seguro de cesantía, aun cuando no tenga las cotizaciones que se requieren. En tercer lugar, Francisco hablaba en su presentación de subsidio. Y me alegro ver un poco la experiencia comparada que Francisco señalaba, porque habla que los subsidios, primero, son útiles, y segundo, habla de subsidios a la retención y subsidios a la contratación. Nosotros estamos en plena etapa de diseño, el presidente ya lo ha anunciado hace algunos días atrás, y seguramente ya en los próximos días vamos a anunciarlo en concreto, cuál es el subsidio que se ha estado trabajando. Este es un plan y un diseño de subsidio que lo hemos venido conversando ya hace varias semanas con distintos actores del mundo del trabajo. Por lo pronto, ya nos reunimos con las 4 centrales sindicales, nos reunimos con la CPC, nos reunimos con la SOFOFA, nos reunimos con las pymes, nos reunimos con algunos expertos y académicos, dentro de ellos el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, obviamente que también nos han dado feedback, y otros académicos más,
respecto a estos subsidios. Nosotros compartimos que estos subsidios tienen que ir enfocados no solo a las nuevas contrataciones, que evidentemente son muy relevantes, sino que también a aquellos empleos que hoy día están en riesgo. Y ahí surgen algunas inquietudes que estamos resolviéndole. Yo veía en unas preguntas, alguien preguntaba por el foco de género. ¿Tenemos que dar o no un enfoque de género, por ejemplo, a los subsidios? Sabemos que las mujeres son hoy día gran parte o grandes afectadas, ¿cierto?, por la situación de pandemia. Hemos retrocedido en 5 meses lo que habíamos avanzado en 10 años en tasa de participación laboral femenina. Muchas mujeres han salido de la fuerza laboral y por lo tanto, por eso que todavía no se ha visto tan en evidencia lo que sí se ha visto, por ejemplo, la pérdida de empleo de hombres, pero es porque las mujeres han tenido que salir de la fuerza laboral. Y uno de los grandes argumentos que se ha dado por qué las mujeres están saliendo de la fuerza laboral es porque en Chile tenemos ausencia de corresponsabilidad. En nuestro país las labores domésticas, las labores de cuidado son asumidas principalmente por mujeres. El 97% de quienes hoy día no participa remuneradamente del mercado del trabajo por razones familiares permanentes son mujeres. Veía una encuesta que hizo la Universidad Católica hace algunos días atrás, cuando daban las tasas de empleo y desempleo. David Bravo hace algunos días señalaba, si no me equivoco, que entre el 40 y el 50% de los padres que está hoy día en labores de teletrabajo de su casa había realizado 0 horas de trabajo doméstico. Y me parece que el 60% había realizado 0 horas de apoyo académico a sus hijos. La verdad es que con esos números, con esas estadísticas, es imposible que podamos avanzar a una mayor corresponsabilidad y es imposible que las mujeres no sigan soportando los costos de esta crisis. Por lo tanto, en temas de subsidio, evidentemente se van a dar a conocer en los próximos días, pero estamos tomando muy en consideración y me alegro de ver que la experiencia internacional y lo que el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica está recomendando va bastante en línea con lo que desde el Ministerio del Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, hemos venido trabajando. En cuarto lugar, es clave... Lleva 8 minutos, subsecretario. Me apuro con los últimos 2 puntos. Oiga, en cuarto lugar, paso a paso laboral. Es clave que todo este proceso de reactivación lo hagamos bien. Aquí tenemos que conciliar y compatibilizar 2 grandes esferas. El necesario retorno progresivo, paulatino y gradual a nuestras actividades, entre ellas las actividades laborales, con el debido resguardo a la vida, seguridad y salud de los trabajadores. Nosotros con el Ministerio del Trabajo, en conjunto con otros ministerios, hemos trabajado en el plan paso a paso laboral. Pueden ingresar a la página web, así que me voy a ahorrar tanto detalle. Lo que sí anunciarles que el día de hoy lanzamos el formulario único de fiscalización. Una de las grandes críticas que teníamos, tanto de empleadores como trabajadores, es que no sabían qué se les fiscalizaba y que dependía de cuál era la autoridad que llegaba al lugar, cómo lo fiscalizaba. Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía un formulario único de fiscalización, de manera que independiente de quién sea la autoridad fiscalizadora, se haga el mismo checklist. Y esto es muy bueno para los empleadores porque van a saber sobre qué lo van a fiscalizar y por tanto se van a poder preparar, y para los trabajadores porque también van a saber cuáles son las medidas que debe ocupar y que debe tener su empleador. Y voy finalizando con un último punto que lo señalaba Francisco, que es muy importante, que es el tema de la capacitación. Sin duda que la capacitación es la principal herramienta que tienen nuestros trabajadores para acceder a mejores condiciones laborales y salariales. Ya hay reformas que podemos hacer estructurales y hay otras más administrativas. Hoy día, como reforma estructural, tenemos ya en segundo trámite y esperamos ahí, senador, empezar a verlo pronto, el proyecto de reforma al CENSE, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que ojalá ahora lo podamos empujar como hemos empujado y hemos avanzado de muy buena manera los proyectos de la Comisión de Trabajo del Senado, y quiero hacer también ahí un reconocimiento a cómo hemos trabajado en estas materias, entendiendo la urgencia que tienen, porque efectivamente hoy día tenemos una deuda en materia de capacitación, no estamos gastando los recursos de todos los chilenos en capacitar en lo que se requiere, muchas veces se capacita en oficios que no generan empleabilidad, y como muy bien lo decía Francisco, es clave el tema de la reconversión y es clave capacitar en oficios que sean pertinentes y de calidad. Pertinente, es decir, en relación a los oficios, a los perfiles que el mundo del trabajo requiere, y de calidad, es decir, capacitación que otorgue efectivamente competencias digitales, competencias tecnológicas, competencias socioemocionales y todas las demás competencias que hoy día se requieren, no en los empleos del futuro, sino que derechamente en lo que son ya los empleos del presente. Muchas gracias, subsecretario. Perfecto en el tiempo. Le vamos a dar paso ahora a la senadora. Le recuerdo que ya han llegado varias preguntas, pero todavía hay espacio para que las sigan incorporando en el chat. Senadora Carolina Goich, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, Ignacio, Francisco, aquí al Centro de la Universidad Católica de Políticas Públicas, y también un agrado compartir con el subsecretario, también con la ministra, dentro del equipo, ¿no? Yo
Me gustaría partir con una reflexión como más de fondo. Yo creo que siempre es súper valioso, y es algo que hemos tratado de impulsar mucho, es la conexión entre quienes están pensando, quienes están evaluando la política pública, el mundo académico, y a quienes nos toca tomar la decisión en esto legislativo y con la evaluación de la práctica. Entonces yo parto valorando este espacio en una conversación además que es abierta, que continúa, que necesitamos, porque yo comparto, aquí no hay una receta, incluso países más robustos en términos de experiencia de sistema de seguridad social, ¿no es cierto? Han demostrado que aquí puede fallar. De hecho, nosotros ni siquiera podemos hablar hoy día de qué pasa en la pandemia frente a un rebrote, porque todavía no hemos tenido contagios cero, sino que estamos enfrentando las posibilidades de aumento sustantivo del contagio, ¿no? Es un escenario súper complejo, y yo creo que la articulación que tengamos entre los distintos mundos es valiosísima. Entonces, lo primero en eso, muy interesante el que ustedes hayan visto experiencias que se pueden tomar, más que inventar muchas veces cosas nuevas. Pero tan importante como eso, a mí me parece que es entender el contexto en el que estamos. Porque probablemente si no hubiéramos tenido la pandemia, este seminario que hubiéramos hecho presencial hubiera sido sobre la cuarta revolución industrial, y hubiéramos hablado de digitalización y de la pérdida del empleo, y parece que se nos olvidó eso. Lo señala Francisco en su introducción, pero a mí me falta después cómo eso está incorporado como un cambio estructural, que la pandemia no hace más que acelerarlo. O sea, el teletrabajo, hay varias preguntas sobre eso, llegó para quedarse. O sea, pensamos que después, si controlamos la pandemia, vamos a volver todos al lugar de trabajo, vamos a volver a viajar entre regiones o fuera del país para hacer las reuniones. O sea, es algo que llega para quedarse y acelera el proceso. El riesgo y la amenaza de pérdidas de empleo por el reemplazo, y ahí nos mostraba que era la mitad, ¿no es cierto?, en los datos inicialmente Francisco, eso se acelera. Entonces, ¿cómo nosotros en un plan de reactivación y algo que nos permita efectivamente garantizar acceso a recursos mínimos para una familia, pero también a reconversión laboral, a puestos de trabajo que se sostengan en el tiempo, nosotros cruzamos con esa variable? Yo tengo un amigo que le ha tocado siempre enfrentar harta emergencia, y nos tocó ver cómo abordábamos la situación en Punta Arenas, en mi región, cuando se desbordó el río Las Minas. Entonces, todas las plazas bonitas de Punta Arenas quedaron anegadas, ¿no es cierto?, con barro, y trabajamos en cómo se reconstruían. Y siempre me acuerdo cuando nos decía, vamos a reconstruir las plazas, pero tienen que ser mejores plazas. No vamos a volver a hacer la misma plaza que había antes. Entonces, yo creo que eso también es muy pertinente acá, y lo traigo desde la analogía gráfica. No se trata de volver atrás a los mismos empleos, y ahí, claro, uno piensa en empleos de emergencia, no es la propuesta tal cual que ustedes están planteando, pero es la dificultad para terminarlos, o nos enfrentamos a la discusión sobre el CENSE, y yo digo, ¿es el CENSE como está planteado y aprobado en primer trámite, lo decía el subsecretario, es el CENSE que se necesita para estos desafíos? Entonces la pandemia nos impulsa a algo donde tenemos nosotros que pensar en una lógica distinta. Eso es hacerle una oportunidad, eso es construir mejores plazas, que yo creo que es el desafío que tenemos que construir. Ahí hay debates que tienen que ver con focalización y universalidad. Y yo lo quiero dejar planteado para una discusión, no está resuelto, pero creo que lo que hemos aprendido durante este tiempo respecto de beneficio en pandemia nos indica que pareciera que acá tenemos que pensar en lógicas más universales. A propósito, si la capacitación se enfoca en los sectores que tienen menos recursos, o trabajadores más vulnerables, hoy día tenemos algo que ha afectado transversalmente, y que es lo nuevo, uno podría decir, del fenómeno, del desafío que tenemos. Lo mismo respecto de efectividad y escalabilidad. Y ahí hay que tomar decisiones, pueden ser muy efectivos, pero ¿cuánto podemos escalar y ampliar esos programas o esas medidas? Es algo que tenemos que balancear. Yo quiero poner foco en tres aspectos que me parece que aportan al debate. Uno tiene que ver con el impacto en las mujeres, ya algo señalaba el subsecretario, y aquí para mí la reactivación y las medidas que se toman no son neutras. Y en eso quiero ser como bien concluyente, decirlo con mucho énfasis. O sea, yo creo que hay medidas que solo hay que tomar para mujeres. Solamente hay que tomarlas para mujeres. No, porque cuando vemos los proyectos priorizados en obras públicas, ¿no es cierto?, que uno valora, eso uno sabe lo que genera en actividad, pero son empleos donde los hombres van a participar. Eso está dado.
Hay una inercia que tiene que ver con el tipo de actividad productiva y justamente con el impacto que ha tenido la pandemia. Ya ustedes mismos, ¿no es cierto?, lo han estudiado y lo han presentado en otros webinarios como este. Entonces, lo que nosotros necesitamos es fortalecer a las mujeres. Eso implica el bono para la mujer, hay que revisarlo, hay varias propuestas, incluso ayer recibíamos un espacio público que va en la misma línea, de periodos más largos, considerar hasta los 65 años de edad, que sea un 40%, efectivamente yo comparto eso, pensar en trayectorias más largas para que efectivamente tengan impacto. Esto no es solamente paliar ingresos, sustituir ingresos o garantizarlo durante el periodo de crisis, ¿no es cierto? Pero asociado también a esto de que la reactivación tiene que tener rostro de mujer, está cómo nos hacemos cargo del cuidado infantil. Y yo quiero decirlo con mucha claridad, eso es algo que le hemos hecho como el quite por distintos motivos, lo hemos dejado desfasado, el subsecretario es testigo de cómo hemos trabajado para sacar adelante la ley de la cuna universal, que siguen trabadas ahí, y que no se ha hecho cargo de una discriminación que existe, de una carga que existe muy injusta hacia las mujeres. Entonces, hoy día, si nosotros decimos, claro, podemos poner cuotas de género en las licitaciones de obras públicas, podemos favorecer en eso la contratación de las mujeres en oficios no tradicionales, pero si no resolvemos el tema del cuidado infantil, las mujeres se van a quedar en la casa. Y hoy día no vamos a tener un jardín infantil como lo pensábamos antes, eso tiene un tiempo largo y yo creo que hay mucha sospecha y mucha dificultad para tener modalidades alternativas. Pero eso es clave. Y no solamente es el cuidado infantil, sino también el cuidado de personas dependientes, el cuidado de adultos mayores, que además por la pandemia enfrentan mayor dificultad. Eso tenemos que resolverlo. Lo segundo tiene que ver con lo local. Yo creo que esto que plantean, que es imprescindible, la articulación de distintos instrumentos, el lugar más fácil para hacerlo es en lo local. O sea, es esta discusión que se hacía respecto de si es la canasta de alimentos o es los recursos para que la familia decida y active el boliche de la esquina, no sé, para que le compre al vecino, que es algo que además se ha estado generando como una estrategia de subsistencia, pero yo creo que hay algo valioso que mirar ahí. Y el problema muchas veces de las medidas que tomamos es que son muy rígidas, pensadas con criterios desde el centro, y no dan la flexibilidad para que en este caso quienes están en el territorio puedan utilizarlo de forma más flexible. Y yo creo que ahí el rol de los municipios en la articulación de los distintos actores es fundamental. Yo recuerdo una vez que hicimos a propósito de los programas de emergencia, juntamos a las beneficiarias de Chile Solidario, les enseñamos a hacer muebles con los programas de capacitación, con el programa de empleo se les generaba los ingresos necesarios y ellas mismas esos muebles y juguetes se las entregaron después de que aprendieron a hacerlo a familias de Chile Solidario en su momento. Y se quedaban además con las herramientas, y para eso coordinábamos distintos programas que por sí solos no impactan, pero son recursos que están y donde nuestro énfasis sigue estando en gastarse la plata para cumplir los indicadores, ¿no es cierto?, con lo que te mide la dirección de presupuesto, más que en el impacto efectivamente que eso tiene. Entonces ahí el rol de cómo se articula desde el territorio y además todas estas lógicas de trabajo, de colaboración en muchos casos, que generan emprendimiento relevante y que además incluyen innovación, creo que hay que mirarlo y potenciarlo. Y lo tercero es respecto a la capacitación, efectivamente esto ya lo han dicho mucho, lo señalaba Francisco, el pensar la capacitación más bien en la persona, ¿no es cierto?, en su trayectoria, más que en la empresa. Eso significa un cambio. Yo creo que es una oportunidad, como decía al principio, en la plaza, hacer un mucho mejor Sense con juegos súper modernos, ¿no es cierto?, que piensen cómo se acompañan trayectorias para trabajadores que no van a estar en un puesto de trabajo de forma permanente. Eso implica nivelar ciertas competencias y habilidades, y esas son más bien de acceso universal, y cómo se utilizan recursos que hoy día existen para eso. Uno dice, el trabajador que está suspendido de su empleo, durante estos 3 meses ya perdimos tiempo que debía haber aprovechado en capacitarse, y muchas veces son incluso competencias básicas para ellos. Estoy pensando en las cosas como programación, ¿no es cierto?, digitalización. Ahora uno se pregunta, ¿y tenemos capacidad o no de tener a 700.000 trabajadores conectados a través de la web en una capacitación virtual? O sea, desde esas cosas prácticas. Pero yo creo que eso es fundamental, y pensando en las lógicas más universales, así como también la cobertura de la red de protección social.
O sea, el que nosotros formalicemos y seamos capaces de tener sistemas de seguridad social que sean más robustos e inclusivos, que es lo que nos hemos enfrentado como dificultad en cada una de las leyes que hemos tramitado. Y ese es un aprendizaje que también llega para quedarse. Son oportunidades de reforma un poco más estructural y permanente, no para enfrentar la pandemia y la reactivación, sino también para hacernos cargo de dinámicas de futuro, que tal cual como decía el subsecretario, no son para muchos años más, sino que las estamos enfrentando hoy día. Muchas gracias, senadora. Justo le iba a avisar que llevaba 9 minutos y no sé cuántos segundos, así que perfecta su intervención. Y también le agradezco mucho porque en verdad salieron varias preguntas sobre el tema género y el tema cuidado infantil, y usted de alguna manera ya las abordó, y también el tema de los gobiernos locales. Así que le agradezco mucho anticiparse a las preguntas del público. Le agradezco a todos los participantes que han hecho preguntas, los saludos que han mandado desde el Biobío, desde Cerrillo, desde Conchalí, desde varias comunas que están ahí. Puntualmente, así que tenemos poco tiempo para preguntas, pero quería, ya decía, parte de las preguntas del público salieron con algún nivel de respuesta ya con la senadora. No sé si el subsecretario o Francisco quieren profundizar el tema de género y cuidado infantil, y después quería hacerle una pregunta sobre el tema de capacitación y CENSE. Entonces, no sé si tanto el subsecretario o Francisco quieren profundizar algo sobre el tema de género y el cuidado infantil, que ya la senadora un poco se nos anticipó. Francisco o subsecretario. Dale, Fernando. Gracias, Ignacio. No, muy corto. Yo creo que algo señalé también en la presentación y concuerdo 100% con la senadora. Hoy día las mujeres tienen una carga tremenda a la hora de contratarse. El tema de la sala cuna, y por eso el proyecto Sala Cuna Universal es tan importante y no es un tema político, es un tema de que hoy día cuando se contratan mujeres, lamentablemente cargan un costo, ¿cierto? Que es el tema de la sala cuna, y eso ha hecho que la tasa de participación de la mujer cueste que siga avanzando. Por tanto, creo que es importante lograr los consensos para avanzar en eso. En segundo lugar, el tema de género, de la corresponsabilidad. Ya lo decía recién, tenemos una ausencia de corresponsabilidad en nuestro país. No todo se soluciona con leyes, tenemos que también empujar cambios culturales. Hoy día, el postnatal parental, que es el permiso, ¿cierto?, del postnatal, después del postnatal básico de 12 semanas, la diferencia para llegar a los 6 meses, lo ocupan alrededor del 0,2% de los hombres. Por ejemplo, otro ejemplo, la licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año, el 0,1% de los días de licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año lo usan los hombres, el otro 99% lo usan las mujeres. Y algo tan básico como los 5 días de permiso que tiene el padre por nacimiento de un hijo, que además, a diferencia de lo anterior, no es que se lo tenga que traspasar la madre, es un permiso que el padre tiene de mutuo propio. Todas las encuestas muestran que menos del 20% de los padres lo utilizan, por lo tanto tenemos una deuda en esa materia. Yo creo y soy convencido que mientras no avancemos en más corresponsabilidad, podemos hacer las leyes que queramos, pero la brecha de género va a seguir existiendo, y lamentablemente durante esta pandemia esto se ha visto reforzado. Yo veía algunos de los comentarios de un par de personas que decían, oiga, hoy día no se puede teletrabajar, usted habla del teletrabajo, yo tengo a los niños en la casa. Evidentemente, si hoy día no está, yo cuando hablo del teletrabajo, lo hablo en un escenario de normalidad, que tengamos los niños en los colegios, que podamos hacer una transición, que evidentemente los lugares de trabajo cuenten con el equipamiento que corresponda, pero sin duda hoy día, en tiempos de pandemia, teletrabajar o trabajar fuera, incluso trabajar en las empresas, en los locales, es complejo, porque estamos viviendo una situación de normalidad, así que comparto 100% lo que planteó la senadora. Francisco, no sé si desde el lado de la evidencia internacional hay algo que podamos agregar en el tema de género y acceso al empleo, particularmente en esta situación de pandemia. Sí, mira, yo varias cosas rápido para no usar todo el tiempo. Primero, el efecto más grande que están sufriendo las mujeres en este tiempo de pandemia se correlaciona con lo que hablamos al principio, de ocupaciones que tienen distinta distancia social, ¿no es cierto?, y que se han visto afectadas de distinta manera por la pandemia. Entonces, de alguna manera, lo que comentaba la senadora y el subsecretario respecto a la caída en la participación laboral femenina está súper correlacionado con eso. Entonces, lo interesante, y a mí me gusta mucho el enfoque que los dos comentaristas, la senadora y el subsecretario han planteado, es que uno puede tomar esto como una oportunidad, ¿no? Y en esa línea, yo diría que implícitamente
las medidas que nosotros estamos planteando, varias de ellas tienen un sesgo que finalmente va a ir pro mujer. Por ejemplo, el programa Yo Emprendo Semilla, perdón, está súper correlacionado con mujeres que están tomando ese programa y que se capacitan, emprenden y en el mediano plazo terminan, de hecho, aumentando su participación en el sector formal. ¿Qué decir de los subsidios de empleo a las empresas más afectadas? Entonces, ese es un primer tema. Respecto al cuidado infantil, que es algo que mencionabas, Ignacio, y que salió en el chat, eso es algo que nosotros discutimos en el otro documento y que ciertamente es una limitación clave. Y yo creo que aquí también tenemos que mirar un poquito fuera de la caja, ¿ya? Es muy difícil volver a tener escuelas, liceos abiertos en el corto plazo con los niños y niñas asistiendo todos los días en un contexto de normalidad. Entonces ahí uno puede tomar cosas de evidencia internacional que son súper promisorias, relacionadas, por ejemplo, con planes de tutoría y mentorías que se pueden hacer a nivel local, ¿ya? Y que hay evidencias súper sustantivas de las intervenciones más eficientes y efectivas que uno tiene en educación, muchas veces hechas por personas que no están capacitadas especialmente, no hay que hacer una maestría, ¿no?, en pedagogía. También hay experiencias como en Colombia, los hogares comunitarios de promoción, que son hogares que son de alguna manera apoyos que personas a nivel local, ¿no es cierto?, se organizan para el cuidado infantil. Eso se puede hacer de modo mucho más fácil y seguro en un contexto de pandemia. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar ese tipo de cosas, porque es correcta la afirmación que nosotros discutimos antes, que sin resolver problemas como el cuidado infantil o el transporte, es muy difícil tener una reactivación clara en este periodo de transición pre-vacuna. Gracias, Francisco. Senadora, el subsecretario ya lo mencionó y usted está en la Comisión de Trabajo del Senado, que está en discusión esta ley que cambia la franquicia tributaria al CENSE. Salieron varias preguntas respecto a capacitación, el tema del teletrabajo, hasta qué punto con esta ley de teletrabajo la capacitación podría ir en incorporar más competencia en el ámbito de tecnología de la información, y también salió otra consulta bien importante de qué pasa con la capacitación de personas que son inactivas, hasta qué punto la franquicia puede ser utilizada. Yo no sé si usted podría, y ahí usted comentar un poco, senadora, y un rápido comentario del subsecretario respecto de en qué medida esta ley, que está avanzada ya en la discusión en el Parlamento, pueden abordar o no estas inquietudes de los asistentes. Sí, yo primero sobre la ley de teletrabajo, lo decía el subsecretario, una ley que teníamos en tramitación antes, y de hecho creo que tras la pandemia nosotros tenemos que hacer una actualización de esa ley, porque hay muchas Ya cosas se tiene que hacer una o sea, actualización. es que hay muchas cosas donde pensamos en un contexto distinto y que probablemente hasta el anexo del contrato de trabajo, hacerlo cuando estás forzado a teletrabajar, o sea, no tenía mucho sentido. Claro. Hay cosas que están pensadas en la operación, el operativo, distinto. O algo que discutimos mucho hace años cuando se presentó recién esta ley, y era cuáles son las condiciones de seguridad en tu espacio de trabajo, ¿no es cierto? Las consideraciones ergonómicas. Te ve que hoy día hay que mirarlas también desde los aspectos no solo físicos, sino que de salud mental. Y yo quiero poner eso con mucha fuerza, porque nosotros tenemos ahí una pandemia silenciosa, y es lo que expresan varios en los comentarios y en las preguntas. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Los tiempos son los mismos, los procedimientos de registro, no sé, pero yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es, frente a la realidad que se ha expresado con tanta fuerza de tener que teletrabajar, ver cómo la ley es una herramienta también que se actualiza, y sobre todo lo que tiene que ver con la cosa más operativa. No podemos tampoco pensar en que va a haber fiscalización en cada casa, lo discutimos muchas veces, pero sí yo creo que hoy día sentarnos todos a la mesa y a partir del aprendizaje ver cómo se perfecciona la ley, porque además creo que hay muchas cosas donde, insisto, no vamos a volver atrás. Yo pienso en Santiago, en los inviernos, con los problemas que teníamos con las enfermedades respiratorias. Yo igual soy de la Comisión de Salud, digo, aquí hay cosas hoy que hay que aprender, y no necesariamente es para todo el periodo del año uniforme, quizás en algunos periodos distintos, la conciliación de vida laboral y familiar. O sea, yo creo que esto nos abre de alguna manera un mundo de posibilidades frente a los cuales estábamos muy sentados en el dogma antes. Esa es una de las grandes ventajas de esta pandemia, nos demostró que hay cosas que son posibles. Entonces, en esa lógica creo que es importante una revisión de la ley. Y sobre el tema de capacitación, aquí todavía no hemos entrado a la discusión del proyecto, ¿no? Yo creo que eso bien, estamos tratando de sacar adelante la reforma previsional también, pero yo creo que la propuesta que está hecha se nos queda corta. O sea, ahí el énfasis está puesto en el copago como incentivo,
creo que un sistema de capacitación laboral que además apunte efectivamente a garantizar competencias universales básicas en los trabajadores. Eso es centrado en la persona, no solamente en las necesidades de la empresa, pero que combine también con cosas que nos permitan empleos que sean más sustentables, ¿no es cierto?, que permanezcan. Es un desafío distinto al texto que tenemos, pero hemos trabajado siempre muy bien juntos, así que yo creo que si algo que nos enseña esta pandemia es que hay cosas que no son de derecha o de izquierda, que no son de trinchera, y que si no los abordamos, finalmente pagamos el costo como país. Qué bien, muchas gracias. Me alegro escuchar esa palabra, senadora. Subsecretario y Sí. Francisco, ¿quieren comentar brevemente sobre el tema de capacitación? Sí, muy cortito, no, muy cortito, casi que como aviso comercial. O sea, yo leía los comentarios y hay muchas preguntas, por ejemplo, de capacitación en temas de programación, qué se está haciendo en programación de temas digitales. Hoy día el CENSE tiene diversos cursos que son completamente gratuitos y todo online en estas materias, para cualquier persona, esté trabajando o esté desempleada. Así que solo paso el dato, a través de cense.cl se puede ocupar estos cursos. Hay cursos de programación, de marketing digital, de gestión de redes sociales, una infinidad de cursos que están a disposición de las personas. Y este día viernes vamos además a anunciar un grupo de cursos especialmente para mujeres. Lo vamos a hacer en conjunto con el Ministerio de la Mujer, así que solo puedo dar este titular por el momento, pero también enfocado en las mujeres para que puedan también seguir con esta capacitación que es tan relevante. Muchas gracias, subsecretario. Francisco, Sí, muchas gracias. ¿querías decir algo sobre capacitación? Sí, muy brevemente. Yo creo que hay que enfatizar esto. Nosotros lo ponemos un poco en el documento y es una oportunidad. Yo creo que la capacitación en Chile hay que repensarla completamente, no solo en el sentido del CENSE. Por ejemplo, algo que decía la senadora respecto a las trayectorias y asegurar trayectorias de una persona que quizás está inactiva, un tema que salió en el chat, o una persona inmigrante. Eso con el contexto del CENSE no se puede hacer, punto. Eso implica, ¿no es cierto?, coordinar cosas que van desde el... Y la franquicia no es la herramienta para hacer eso, punto. Es otra cosa, la franquicia es para otra cosa que si hiciera bien podría tener impacto. Pero para incorporar a personas que no están en actividad, muchas de ellas mujeres, tú necesitas pensar de otro modo, pensar en coordinar y reconocer ¿cómo se dice?, competencias que vienen a veces de un programa como el Yo Emprendo Semilla, de reconocer, por ejemplo, terminar la educación secundaria formal, que después que transitas a una formación de oficio bien hecha, etc. Entonces, yo diría que ahí hay que pensar más allá que la reforma del CENSE, que sí ayudar, una política que va más allá incluso que el Ministerio de Trabajo, una política que tiene que estar en otro lugar. Eso. Muchísimas gracias, Francisco. Yo les agradezco al expositor, a Francisco Gallego, a nuestros estupendos comentaristas, el subsecretario y la senadora Carolina Goich. Les pido disculpas a las varias preguntas que quedaron pendientes. El tema de etario también salió. Les pido disculpas porque queremos terminar puntualmente. Tanto la intervención quedó grabada y la presentación también está disponible en la página web políticaspublicas.uc.cl. Así que muchísimas gracias a todos los participantes y los veremos nuevamente en algún otro seminario que vamos a organizar próximamente en estos temas. Muchísimas gracias, senadora, subsecretario y Francisco. Gracias. Gracias. Muchas Un gran gracias. abrazo. Chao, cuídense.